famoso, en donde vemos nosotros, para todos los que nos han seguido, estamos estudiando el libro de los Hechos, desde el capítulo 1, verso por verso, estamos en el capítulo 9, más o menos tenemos 6 meses estudiando el libro de los Hechos, en donde vamos a ver, escuche, a este perseguidor de cristianos llamado Saulo de Tarso, a este perseguidor de cristianos rendirse ante el Hijo de Dios mismo. Es la historia de la conversión de este judío que acechaba a la iglesia, que perseguía a los cristianos, y en la gracia y misericordia de Dios lo convierte en el hombre más grande que existe en el Nuevo Testamento. La mitad del Nuevo Testamento fue escrita por Pablo, imagínense. Para los que estudian en el seminario, 27 libros del Nuevo Testamento, 13, 14 libros los escribe Pablo, imagínense nada más. Vamos a leer entonces el pasaje, los primeros 9 versos, y después nos vamos uno por uno desarrollando el mensaje. Dice así: Saulo, acuérdense que se llama Saulo todavía, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, ya se les llama a los cristianos del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Qué narración más preciosa. Es tan importante la conversión de Saulo en la Biblia que en 3 capítulos lo vamos a encontrar: capítulo 9, capítulo 22, donde él está enfrente de una audiencia judía, y capítulo 26, donde es una audiencia romana. Fíjense cómo lo usó Dios a Pablo para ir por todo el sur de Europa y predicarle a reyes, a toda clase de gente, ¿verdad? Vamos en primer lugar a ver el pasado de Pablo. ¿Quién fue este hombre, Saulo de Tarso? Y para eso nos vamos a ir al libro de Filipenses capítulo 3. No deje ahí Hechos 9, deje una hojita y véngase a Filipenses capítulo 3 para ver el pasado, los antecedentes, la historia de este gigante de Dios, Saulo de Tarso. Y mire lo que dice en Filipenses 3, comenzando a partir del verso 4, ¿quién era Pablo? ¿Qué son sus antecedentes? La historia de esta persona y las convicciones, los valores que él tenía en su vida, lo más importante para él. Dice así: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, o sea, Pablo está diciendo, si alguno se cree mucho, mire lo que le voy a decir, yo más. Fíjate bien: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y mire lo que dice él en el verso 7: y todas estas cosas que eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y dice, era basura todo eso a comparación del conocimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Nosotros nos encontramos aquí con el pasado de Pablo, lo que le habían
enseñado a sus padres su religión judía, y vemos 7 cosas que encontramos aquí, y la primera dice circuncidado al 8º día. Recordemos que era un requisito cumplir con esta circuncisión física en la ley judía, en la religión judía. Al 8º día se tenía que circuncidar, tenías que cumplir todas las tradiciones y los rituales y demandas de la religión al pie de la letra, como Dios se lo había pedido a la nación de Israel. Esta circuncisión era un pacto visible y habla del abolengo de Pablo, ¿verdad? En segundo lugar nos encontramos que dice que él es del linaje de Israel, o sea, un judío de nacimiento, un de cepa. Nunca había yo oído esta palabra, historiador Jesús, un de cepa puro, Jesús, ¿verdad? De cepa, Pablo, o sea, era un judío de nacimiento, y todos nosotros sabemos lo que es eso porque nos sentimos orgullosos de nuestra nacionalidad. Aquí tenemos gente de 9 países y nos sentimos orgullosos de ser mexicanos y de ser colombianos y de ser de allá de Juaritos y de todo esto, ¿verdad? Este era un de cepa israelita, hebreo de hebreos, ¿verdad? O sea, mantenía las costumbres judías. Había sido educado ¿por quién? Por el más grande maestro llamado Gamaliel. Sí, un judío por dentro y por fuera, hecho y derecho en toda la expresión de su palabra, ¿verdad? Y luego dice, en cuanto a la ley fariseo, ¿sabe por qué le estoy dando estos antecedentes? Para que podamos comprender por qué Pablo perseguía a los cristianos, por qué asesinaba a cristianos, por qué él perseguía a los cristianos. Dice, en cuanto a la ley fariseo, ¿quiénes eran los farush? Los fariseos, hombres que conocían la ley de Dios y que querían vivir para Dios. Pablo se había entregado completamente al fariseísmo, ¿verdad? En cuanto a celo, dice Pablo, perseguidor de la iglesia. O sea, era un celo vivo su religión. Todo lo que estuviera en contra de su religión, Pablo consideraba al cristianismo un insulto al judaísmo. Imagínense nada más cómo veía a los cristianos. Para él era un insulto al judaísmo, a su religión. Cuando vemos estos antecedentes y su pasado, comprendemos un poco por qué perseguía a los cristianos. O sea, el cristianismo, concluyendo este punto, era una blasfemia para él y para su religión judía, ¿verdad? Ahora, vamos a ver en segundo lugar cómo operaba Pablo, cómo actuaba Pablo, qué era lo que él hacía. Y lo vamos a ir viendo en los versos siguientes. Otra vez nos regresamos a Hechos 9. Hechos 9. Y mire cómo comienza. Dice el verso 1, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Esto en los comentarios que estudia uno de teología, respirando amenazas de muerte, lo comparan con un toro jadeando que quieren vestir. Esa era la actitud de Pablo. O sea, Saulo levanta una revolución en contra de los cristianos, estaba entregado de por vida a asolar la iglesia. Pablo tenía un odio santo contra los cristianos, para que me lo entiendan. Era un odio santo según él, ¿verdad? Ahí mismo en Hechos, vamos a ver algunos pasajes, capítulo 26 y verso 11. Hechos 26, 11. Estos 3 pasajes, Hechos 22, Hechos 26, es muy importante leerlos para comprender perfectamente el contexto. Hechos 26, 11, mire lo que dice. Y muchas veces castigándolos, está hablando Saulo, Pablo el perseguidor, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. O sea, Pablo sacaba de las casas a fuerza a los niños, a las mujeres, a los papás, dividía a las familias, se los llevaba cartas de las sinagogas, los arrastraba, así se los llevaba por ser cristianos, por ser del camino. ¿Qué pensaríamos de Saulo hoy? Imagínense nada más, ¿cómo este ser va a ser usado por Dios? Y ahí estamos usted y yo. ¿Cómo es posible que Dios nos haya alcanzado a nosotros? Yo les he dicho, si mis amigos de antes
me vieran aquí dirían, está planeando algo el pastor Francisco Mérez. Entonces no es cierto, está planeando algo para hacer algo tremendo. Y así es la historia tuya y mía, ¿verdad? Dios nos alcanza. Y la gente decía, ese que no crees, así en su misericordia, Dios le agradó escogernos, ¿verdad? Verso 2, Hechos 9, verso 2, no se separe de Hechos 9. Y le pidió cartas para las sinagogas ¿de dónde dice? ¿No los oigo? Damasco, la capital de Siria, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea, no le bastó Jerusalén, les dijo a las autoridades religiosas, denme autoridad 200 millas para ir hasta Damasco a sacar gente. Imagínense. O sea, no le bastaba eso, quiero ir por ellos hasta Damasco para traerlos presos. Pablo pensaba que los cristianos no merecían vivir, deberían de ser castigados. Repito, un odio intenso contra los cristianos. No lo busque, pero dice 1 Timoteo 1:13 que él fue injuriador, perseguidor y blasfemo cuando ya conoce al Señor, ¿verdad? Pablo recuerda su pasado y dice, les produje dolor a esta gente, dividí sus familias, los maltraté y deseé que se muriesen. Ese es el corazón de Pablo cuando él se convierte al Señor y empieza a recordar todo esto. Escúcheme lo que le voy a decir. Es posible que Pablo, por el daño tan grande que hizo a Jerusalén, siempre recolectaba ofrendas y se acordaba de la gente de Jerusalén y decía, para enviárselos a Jerusalén, tal vez pensando en tanto dolor que les causó. Lo ve usted en muchos pasajes que él colecta para los hermanos de Jerusalén. Véngase al capítulo 22, otro pasaje para comprender bien esto. Hechos 22, verso 4, mire lo que dice. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. No le importaba. Niños, hombres, mujeres. Y es increíble que la gracia de Dios, esto es importante, hermano, la gracia de Dios es más grande que cualquier pecado que existe. Quiero que me entienda eso, porque muchas veces decimos, ese no tiene perdón. Tú no eres el juez. Y Dios alcanza a Saulo de Tarso, persiguiendo a cristianos, persiguiéndolo a él, y mire, y lo alcanza, ¿verdad? Y lo hace el más grande hombre de Dios por su gracia, por la gracia de Dios. Ahora vamos a ver la conversión de Pablo a partir del verso 3. Esto es precioso, Hechos 9, verso 3. Dice así, mas yendo por el camino, o sea, va en su caballo Pablo hacia Damasco, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Escuche esto, porque esto es precioso. Con esta actitud de odio, Pablo va en su caballo para ir a agarrar gente a Jerusalén y dice en los capítulos 22 y 26 que fue a mediodía, cuando el sol está más resplandeciente, cuando el sol está en todo su esplendor, y dice que se le apareció una luz incomparable que no tenía nada que ver con el sol. O sea, esta luz lo cegó completamente, directamente a la vida de Pablo. Esta luz se le aparece cuando el sol está más radiante y Pablo es iluminado por este resplandor mucho más grande, repito, que el sol, y le rodea este resplandor. ¿Y qué fue esta luz? Jesús resucitado. Escúcheme, Jesús resucitado, que está a la diestra del Padre, en la soberanía de Dios, lo manda para revelarse directamente a este hombre, a Pablo. ¿Cómo no iba a convertirse en el hombre más grande de Dios? O sea, él viene directamente. Recordemos que cuando Pablo se convierte al cristianismo y conoce a los apóstoles dicen, no, este es un asesino, pues era un asesino. Y cuando él empieza a hablar, los apóstoles dicen, es verdad. O sea, estas palabras que él dice solo se las pudo haber transmitido Jesús en persona. El apostolado de Pablo lo recibe directamente de Jesús. Recuerde que un apóstol tenía que haber vivido con Jesús, si no, no podía ser apóstol. Por eso baja Jesús desde el cielo, en su soberanía Dios lo baja Jesús
y se le presenta a este ser Saulo de Tarso, lo ilumina completamente, le quita sus vendas religiosas que usted y yo teníamos antes también, se le caen esas vendas y viene Jesús y se le aparece y le dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y yo soy la verdad. Imagínese nada más. Y así pasó con usted y pasó conmigo. Hermano, yo no sé si usted sabe, pero yo me burlaba de los cristianos. Yo me burlaba de los cristianos. Llegaban, ahí está mi esposa, llegaban y yo decía: ay, este cuate, le voy a dar otra lección. Ahí viene este aleluya. A ver, échamelo. A ver, ¿por qué Plutón está donde está? No sabes, así era de bruto yo. Y les decía: ¿por qué Plutón está donde está? A ver, ya ves, no sabes nada. Y yo sentía que les estaba dando una lección, porque les preguntaba: ¿dónde está Plutón? Pues nadie sabe. Y soy campeón de ping pong, ¿y qué? Y ya me sentía yo que grande. Y el Señor andaba buscándome. Y el Señor andaba y me encontró. Y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Me dijeron: te lavó el cerebro, te lavaron el cerebro. Le digo: y bien que me lo lavó el Señor. Y bien que me lo lavó para conocerle, fíjese nada más. Increíble, ¿verdad? Entonces, así nosotros igual nos convertimos, tal vez sin ver esa luz física, tal vez sin ver esa luz física, pero así pasó con nosotros. Ahora viene la pregunta clave en el verso 4. Mire lo que dice Jesús cuando cae en tierra Pablo, y la voz de esa luz que sale dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta: ¿a quién estaba persiguiendo Pablo? A cristianos. Y Jesús dice: me estás persiguiendo a mí. Hermano, fíjese lo que le voy a decir. Esto es muy importante. Cuando le dice: ¿por qué me persigues? Quiero que piense por un momento y se meta por unos segundos en la mente y el corazón de Pablo. ¿Se imagina usted a Pablo? O sea, Pablo creía que Jesús estaba muerto, que no era cierto, por eso perseguía a cristianos. Y se le aparece Jesús, todas sus convicciones, todos sus valores, todas sus convicciones religiosas se derrumbaron completamente cuando se le aparece Jesús, y esa luz que le dice: ¿por qué me persigues? Inmediatamente Pablo dice: Cristo no está muerto, está vivo, aquí está enfrente de mí. Y por eso considera él basura toda su religión, todos sus valores, todas sus tradiciones, todo lo que él había aprendido. Y nosotros, hermano, no le vemos a Jesús. No le vemos físicamente, pero sabemos que está vivo, sabemos que venció a la muerte, que tiene las llaves del Hades y de la muerte y que viene por segunda vez. Amén. Hermano, una de las riquezas más grandes que tiene la Biblia es que podamos completar con otros pasajes paralelos. Y mire lo que dice Hechos 26:14. Hechos 26:14, esto es precioso, Cuando Jesús se le aparece. Hoy en la mañana hablábamos en el estudio bíblico: ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Porque ya gente dice: Dios me dijo. ¿Cómo habla Dios? Bueno, a través de su palabra, la más importante, ¿verdad? Mire 26:14, Hechos 26:14. Pablo dando su testimonio ante romanos. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz, dígalo conmigo, que me hablaba y decía en lengua hebrea. Para que no tuviera duda, Pablo le habló en hebreo. O sea, clarito. Nada de que, ¿qué me estás diciendo? En lengua hebrea le habla. Y te quiero preguntar por unos segundos: ¿qué fue lo que hizo que doblaras tu rodilla ante Jesús? ¿Qué fue lo que oíste el día que te convertiste? ¿Qué fue? ¿Qué hizo que doblaras la rodilla de tu corazón y dijeras: Señor, te doy mi vida? Tú eres realmente el Hijo de Dios. La voz de Dios, hermano, en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. A mí me humilló completamente cuando yo me sentía grande, y ahora sí que grande y fuerte. Cero, ¿verdad? Y mire la pregunta de Pablo, Hechos 9, yo sé que los traigo en los 3 capítulos, Hechos 9 otra vez. Mire lo que dice Pablo al oír esta voz maravillosa. Dice así: él le dijo: ¿quién eres qué? Curioso. Ya sabe qué es Jesús. ¿Quién eres?
Señor. ¿Quién eres, Señor? Increíble, ¿verdad? Y aquí volvemos al punto, hermano, cuando hablas mal de tus hermanos cristianos, cuando hablas mal de tus hermanos cristianos, cuando hablas mal de tu pastor o de cualquier hermano cristiano, estás atacando a Jesús. Estás hablando mal de Jesús. No nos corresponde hacer eso. No nos corresponde, no somos los jueces nosotros. Y generalmente nos equivocamos cuando emitimos una conclusión y un juicio, porque no tenemos elementos. Se los voy a compartir y ustedes me conocen perfectamente bien que nunca voy a usar ni a manipular nada, pero por yo haber criticado y hablado mal de unos pastores que conocimos hace 1990, a ver, échenle cuentas, 27 años. No me pregunte cómo, casi por 10 años yo traje algo grave dentro de mí. Y cuando hablé a México para saludarlos y bendecirlos y agradecerles lo que habían hecho por mí, se me quitaron las cadenas que yo tenía, casi por 10 años, por hablar mal de estas gentes. En su ignorancia se equivocaron. Yo no soy el juez. No hables mal de tus hermanos, no hables mal de la gente. No nos corresponde a nosotros, hermano. Es una lección grande, ¿verdad? Bueno, y le dice así: yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire, dura cosa es dar coces contra el aguijón. Los animalitos, el ganado y todo eso, suelen hacer así, la patada para atrás, y los ganaderos y los pastores ponían unos picos en sus varas, porque esos animalitos rebeldes se picaban y entonces dejaban de hacerlo. Y así los domaban para que ya no dieran coces. Entonces Jesús le dice: estás dando coces al aguijón al perseguir a cristianos, ¿verdad? Increíble. Acuérdese que Esteban, cuando lo sacrifican en el capítulo 7, ¿qué hizo al final? Oró para que Dios perdonara a los que lo estaban apedreando, y entre ellos estaba Pablo, y esa oración la oyó el Señor y por eso alcanzó a Pablo. Dios tuvo misericordia de él. Verso 6, aquí viene una vida nueva, hermano, un cambio de actitud completamente. Este perseguidor de cristianos, vea lo que sucede. Él, Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, escucha estas palabras, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y aquí me tengo que detener y le tengo que preguntar a usted, y yo me tengo que preguntar a mí: ¿hace cuánto le dijo usted estas palabras al Señor? ¿O nunca se las ha dicho? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Él quiere verdaderamente cumplir el propósito que tiene para ti. Y obviamente quiere que sirvas en tu iglesia, quiere que seas mejor esposo, que seas mejor esposa, que le busques más. Hablábamos de la oración en la mañana, como hábito que en la mañana nos levantemos y lo primero que hagamos es pasar un tiempo de intimidad con el Señor, 10 minutos, para nutrirme de Él y conocerle, y mi día va a cambiar. Fíjese qué importante, qué importante. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Y Jesús te dice: oye, hermano, quiero que me sirvas. Quiero que me sirvas. Tal vez no sepas dónde, hermano, pero si tú le dices al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, Él te va a usar. Para eso está el discipulado del liderazgo. Para eso está el discipulado del liderazgo. Yo en este viaje que estuvimos haciendo mi esposa y yo, le dije las dos cosas más importantes este año para la iglesia: el discipulado de liderazgo y la misión 2017, cristalizando la iglesia Vida Nueva para Denver. Que todo esté ya una base sólida de todo lo que hagamos, los ministerios, la escuela dominical, en fin, Longmont, todo lo que estamos haciendo. Hoy festejamos un año de abrir en Longmont, Lilianita, un año de que abrimos en Longmont. Véngase, no nomás le aplauda, véngase en la tarde con nosotros, no nomás me le aplauda, tráigase a los carros y nos vamos allá todos juntos a Longmont. Una congregación preciosa, hermano. Mire, mi esposa y yo estamos muy contentos, de veras se lo digo, porque tuvimos una situación delicada hasta cierto punto en los últimos 2-3 meses.
se nos fue un hermano y la gente, pues, por lo último que preguntan es por el pastor. Y me dijeron, ¿cómo está usted, pastor? Le digo, de veras, no me siento mal, no me siento herido. Dios nos ha bendecido con una iglesia preciosa, hermano. Usted es parte de esa iglesia. Problemas mínimos, no tenemos graves problemas. Gente preciosa, la gente de Longmont es una familia maravillosa ir a Longmont. Allá hasta chistes cuento, ¿va? Yo no sé, aquí voy a empezar a contarles chistes también, pero no, preciosa la gente de Longmont. Entonces ahí vamos a estar en un ratito. Mire lo que dice, levántate, le dice Jesús, ¿qué quieres que yo haga? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. La semana que entra vamos a ver todo lo que Dios hace. Es increíble lo que Dios le dice a este ser. ¿Sabe qué le dice a Ananías cuando le dice, Señor, pero cómo si es asesino de cristianos? ¿Y sabe qué le dice a Jesús? ¿Sabe qué le dice? Tú no te preocupes porque es necesario que él sepa cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre y lo voy a llevar ante los reyes, ante los romanos, ante los judíos, por todos lados para que me sirva y para que conozcan a mi Hijo Jesús. Fíjense nada más qué instrumento de Dios el apóstol Pablo, ¿verdad? Y los hombres que iban con Saulo, verso 7, se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, pero ellos no vieron a Jesús, más sin ver a nadie. Ellos no tuvieron el privilegio, solo Pablo, de ver a Jesús, ¿verdad? Porque Dios le manda, acuérdense, ¿a quién le mandó a Felipe? Al etíope. A Cornelio, a Pedro. Pero Dios le manda a Jesús, a Pablo, al mismo Jesús para hacerlo apóstol. Verso 8, hermano, dice así. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. ¿Se imagina ver la luz de Jesús? No veía a nadie. Escuche, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Este asesino que sacaba de las casas a hombres y a mujeres para llevarlos a rastra, ahora como corderito ciego es llevado de la mano porque no podía ni ver, completamente humillado después de que se le aparece el Señor Jesús. Incapaz ya de ningún odio, incapaz de nada, ¿verdad? Ya en mansedumbre, conmovido de haber visto a Jesús. Increíble lo que sucede aquí. Y dice, para finalizar, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Todo lo que Pablo hizo en el pasado, dice Filipenses 3, todo lo que logró, sus títulos, era un hombre con grandes conocimientos, hablaba diferentes idiomas, en la mejor escuela de Jerusalén con Gamaliel. Todo esto, él llega y dice, lo considero basura en comparación al conocimiento de Cristo Jesús. Y hermano, yo no digo que tires a la basura tus cosas, pero que Jesús sea el centro de nuestra vida, ¿verdad? Y ahí después vienen las cosas. Miren, no me lo tome a mal, pero mucha gente dice, usted le pregunta a muchas mamás, ¿qué es lo más importante? Y dicen, mis hijos. ¿Cuántos no han hecho eso? Mi chilpayatito, mi Samircito, mi Panchito. Hermano, Jesús en el centro de tu vida, tu esposo o tu esposa y los hijos maravillosos, los amamos, pero algún día se van a ir. Y te vas a quedar con tu esposo o esposa. Para siempre, para siempre. Por eso dice la Biblia que serán una sola carne, ya no serán dos, sino una sola carne. No dice que somos una sola carne con nuestros hijos, somos una sola carne con nuestra esposa y esposa. Y no te digo que los ames menos, no, ámalos, pero se van a ir algún día. Es la ley de la vida, se van a ir algún día. Se va a ir algún día la sonrisa. ¿Se la va a llevar alguien, hijo? Gócela ahorita. A ver, álcela para verle esa sonrisa, por favor, porque aquí la presentamos. La niña, mírala, mírala. Qué bárbara. Le falta mucho, para que se vaya. Y así vamos a presentar aquí a mi nieta que ahí viene. 8 meses de embarazo la Paola. No puedo esperarme para cargarla en los brazos ya. Y ya sabe, ¿no? La gente, ay, que saque los ojos de su abuelo Pancho y las pestañas.
Uno como hombre llega y ve a los bebés y pues la ves bonita, la agarras 10 minutos, 15, no, las damas y mírale la uñita y luego el dedito y 3 horas ahí. Fíjese cómo las hizo Dios de detallistas, increíble, increíble. Yo no me la puedo imaginar todavía, pero bendito sea Dios, ahí viene. Lo que no me gusta, abuelo, no me gusta la palabra. Se oye como viejo y yo soy joven. Mire, dejen de hablar, dejen de defenderme. A mí me sostiene la palabra de Dios, no el espejo. El espejo dice mentiras. El espejo en la mañana vete, hermano, y quién sabe quién está allí. En las mañanas está feo. Y dice la palabra de Dios, se lo digo para que se lo lleve, esta es una promesa maravillosa, dice la palabra de Dios, que mientras nuestro cuerpo se va decayendo, nuestro interior se va renovando. Hablaba en la mañana con una señora, pues, ya grandecita. Y fíjese, cuando la gente empieza a envejecer, se lo digo porque vamos para allá todos, empiezan a hacerse melindrosos, quejosos. Yo no quiero eso, No. El día que me oiga quejarme así melindroso, dígame, pastor, usted nos dijo que le dijéramos. No hay nada más precioso que llegar agradecido de lo que Dios nos dio en la vida. Agradecido de que Dios nos dio en la vida. Quejarnos hay todas las razones del mundo para quejarse. El agradecimiento es la medicina más grande que existe contra la queja, hermano. Agradézcale a Dios, agradezca a su esposa, agradezca a sus hijos, agradezca a su trabajo, agradezca hasta las situaciones difíciles que tiene. Y va a ver cómo va a crecer usted. Vamos a hacer una oración y después de eso vamos a participar de la Santa Cena, hermano. Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Bendito seas porque un día me escogiste a mí, Señor, sin merecerlo, Señor. Y ahora me tienes enseñando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por haber venido a mi vida, por mostrarme tu luz, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, a quien también llegaste a sus vidas para decirle cuánto te necesitan, Señor, cuánto te necesita el mundo. Todos peleando, Señor, por fama, por dinero, por posiciones, Señor. Cuando realmente lo que vale es lo que tú ofreces, Señor. Gracias, porque estamos de paso y vamos a estar un día en tu presencia, Señor. Señor, habla a cada corazón de cada uno de nosotros para que podamos comprender la necesidad de conocerte, de tener un Salvador, Señor. Que nos digas que no es una religión, no es la Iglesia Vida Nueva para Denver, no es el pastor Francisco Méndez, no es el Papa, no es nadie la persona, sino tú, Jesús, quien salva. Y que necesitamos tener una relación contigo. Como dice el canto, que solo tu sangre, Señor, nos puede perdonar, solo tu sangre nos puede completar. Solo tu sangre nos puede acercarnos a Dios, Señor, ese puente que estaba separado. Gracias por este nuevo año, por esta misión 2017, por estos proyectos, Señor, estos ministerios. Te pido por los varones, Señor, para que todos, si es posible, participemos de este discipulado, Señor. Te doy gracias y te bendecimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mi hermano Mauro, por favor.